Al rastrear nuestro linaje cristiano desde los primeros siglos, encontramos a la iglesia cristiana difamada. No era popular. Muchos de los cristianos del primer siglo pagaron el precio de su fe con sus propias vidas. El Coliseo de Roma se eleva hoy como un testimonio de esto. Bajo la Roma pagana, la iglesia cristiana tiene muchos problemas. Pero lo que está claro es que la intensidad de la persecución mantuvo la iglesia libre de cristianos nominales y tibios. Si eras cristiano, tenías que serlo de verdad. No había término medio. Pero en el siglo IV sucedió algo que lo cambió todo de forma dramática. La conversión de Constantino cambiaría el curso de la historia para toda la cristiandad. El origen de todo se encuentra aquí, en York, Inglaterra. En el año 306 después de Cristo, Constantino es declarado emperador aquí. Su padre Constancio estuvo en Britania entre los años 305 y 306 después de Cristo, y Constantino estuvo con él hasta su muerte. Al morir su padre es declarado emperador, pero el suyo no sería un camino de rosas. Constantino tenía dos rivales, Licinio y Magencio. En su guerra contra Magencio, Constantino sabía que necesitaba ayuda. No tenía suficientes soldados, así que busca la ayuda de Dios. Creyó haber visto una cruz en el cielo y oyó las palabras: bajo este signo vencerás. Tomó esto como una señal para convertirse al cristianismo y desde entonces se introducen cambios importantes. Roma pasaría de ser pagana a convertirse en la sede papal. En lugar del paganismo, el imperio profesa ahora el cristianismo. Muchos historiadores debaten la autenticidad de la conversión de Constantino. ¿Fue una conversión bíblica profunda y arraigada? ¿O era una estratagema política para mantener unido un imperio dividido? Lo que sí está claro es que después de su conversión, se cuelan nuevas prácticas dentro de la Iglesia. Los templos, antes paganos, ahora se convierten en cristianos. El Panteón de Roma se transforma en iglesia cristiana y los antiguos dioses adoptan nombres de santos. Por ejemplo, Júpiter es ahora San Pedro, y la lista continúa. Mientras algunos están contentos con los cambios y aplauden el cese de la persecución y su nuevo estatus, hubo muchos cristianos en toda Europa que los rechazan. Para ellos, la persecución continuó al no seguir la misma línea que la Iglesia Madre. Estos eran cristianos que mantenían pura la fe de los apóstoles que habían heredado. Eran grupos esparcidos por toda Europa, en el norte de Italia, el sur de Francia, la Iglesia celta aquí en Gran Bretaña y en muchos otros lugares. La Biblia los menciona como la Iglesia del desierto de Apocalipsis 12, 6 y 14. No eran los más grandes, no eran los más numerosos, pero Dios ha tenido siempre un pueblo que le es fiel a Él y a su palabra. Desde este momento surgen dos ramas de la Iglesia. La Iglesia reconocida, la principal, pero una Iglesia adulterada, y por otro lado la perseguida, a menudo la más pequeña, pero una Iglesia pura. La pregunta para nosotros hoy es, ¿a cuál de las dos pertenecemos? Ojalá nunca alteremos la verdad para ser populares. Ojalá seamos fieles a Dios y a su palabra, sea cual sea la situación que debamos enfrentar. Mientras la noche más larga de la Edad Media cubría Europa y la oscuridad envolvía a las personas, la lámpara de la verdad brillaba aún con poder en Escocia e Irlanda. Estos dos países, en los límites del mundo conocido, se mantuvieron como una muralla contra la amenaza del avance de la tiranía religiosa. En particular, Escocia, como los valdenses del norte de Italia, ofreció un refugio en sus montañas agrestes. Iona es una isla solitaria que ha llegado a ser famosa en la historia cristiana. Fue el centro de la iglesia celta a lo largo de muchos siglos, preservando la verdadera fe bíblica, enseñando, educando y enviando misioneros a otras tierras. La historia de Iona comienza con un hombre llamado Columba, quien de hecho nació en Irlanda y era descendiente de una familia de la realeza. Vivió en Irlanda y trabajó allí hasta la edad de 32 años.
Se dice que desde la edad de 25 años hasta los 32 había levantado más de 300 iglesias. Había un espíritu misionero que ardía profundamente en su interior. Zarpa de Derry en el año 563 con 200 colaboradores hacia Escocia. Desembarcaron aquí, en Iona, cerca de la costa de la isla Mull, en esta bahía, que hoy lleva su nombre, Bahía de Columba. A pesar de ser una iglesia agreste y azotada por el viento, edificaron casas, cultivaron y fundaron una iglesia cristiana que más tarde alcanzaría la más alta reputación por su empeño en el estudio de la Biblia y la ciencia. Los alumnos gozaban de una buena formación integral. Además de las clases, empleaban su tiempo en trabajo físico, en jardinería, cocina, en labores de granja, en oración y cánticos. Los alumnos frecuentemente debían pasar 18 años de estudio antes de ser ordenados como ministros del Evangelio. No era un monasterio y ellos no eran monjes. Era un gran instituto de preparación de misioneros. La Biblia era esencial para Columba y para la escuela aquí en Iona. Columba edificó una iglesia basándose en la Biblia y solo en la Biblia. Se le atribuyen 300 copias del Nuevo Testamento de su propio puño y letra. Imaginaos cuántas copias más produjeron sus alumnos y compañeros de la universidad con el paso de los años durante el tiempo que la escuela permaneció aquí. Ellos siguieron los mandamientos de la Biblia, incluyendo el cuarto mandamiento. De hecho, la iglesia aquí en Iona guardó el sábado como día santo por muchos siglos. En muchos sentidos, los creyentes preservaron aquí una fe que habían heredado de los primeros creyentes. No se consideraban reformadores o separados de Roma, porque la fe que guardaban era anterior a todo eso. Columba trabajó aquí por 34 años y pasó al descanso el 9 de junio, un sábado. Por muchos siglos, Iona fue el centro de la iglesia celta, enviando misioneros desde las costas escocesas al continente. Los seguidores de Columba se mantuvieron en la isla por espacio de 641 años, hasta que fueron echados por los monjes benedictinos. Iona se mantiene como un ejemplo para nosotros hasta hoy y nos ofrece lecciones en relación a la obra misionera que tuvo lugar aquí. Muchos vienen aquí en busca de paz, reflexión y contemplación. Un lugar donde uno puede sentirse más cerca de Dios. No podemos negar la obra que aquí se realizó. Quizá Dios te esté llamando para que vayas y seas formado, al igual que los misioneros que venían aquí, para prepararse y salir al servicio. Puede ser que Dios te llame a prepararte para realizar servicio misionero. Tal vez te esté llamando a ser parte de un ministerio a tiempo completo. Puede ser que te esté llamando a cambiar radicalmente el curso de tu vida. Y si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Sigue el llamado de Dios. En el siglo, Iona era una universidad bien preparada que generaba un gran impacto, tanto aquí, en las Islas Británicas, como en otros lugares más distantes. Inglaterra no existía como país en aquel entonces. Estaba dividida en diferentes regiones o áreas. El rey Oswald, desde Northumbria, envió un mensaje a Iona solicitando que se enviara allí un misionero. Enviaron a Aidan, que había sido entrenado en Iona, y cuando llegó allí, solicitó al rey permiso para establecer una escuela de formación misionera aquí, en la isla de Lindisfarne. Lindisfarne se encuentra a 378 kilómetros de Iona, y a pie el viaje duraba más de una semana. También se la conoce como la Isla Sagrada, aunque en realidad forma parte de una península. Es una isla diminuta de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho. 2 veces al día, al subir la marea, se convierte en una isla. Hay algo en la soledad y el recogimiento al estar en una isla que los primeros misioneros apreciaban. Un lugar para estar solo, descansar, estudiar y prepararse para el servicio misionero. Aidan tenía un carácter bien equilibrado, poderoso en fervor religioso. Era muy trabajador.
Se dice de él que nunca estaba ocioso. En él ardía una viva llama, igual de intensa que la de muchos de los misioneros enviados a otros lugares por Patrick y Columba. Mostraba una profunda preocupación por los pobres y entregó gran parte de su vida al rescate de esclavos. Tenía una fe práctica. Hizo por Inglaterra lo que Columba había hecho por Escocia. Al establecer este centro de preparación misionera aquí, los campos brindaban el trabajo que mantenía a los estudiantes. También establecieron otros centros en lugares como Melrose y Whitby. El sucesor de Aidan fue Finan. Él estableció un centro de formación en Tilbury, Essex, que fue clave en la evangelización del centro de Inglaterra. Finan fue sucedido por Colman. En 30 años, estos tres hombres desarrollaron una obra maravillosa aquí en Inglaterra. El paganismo fue borrado y reemplazado por la religión del Nuevo Testamento. Estos grandes hombres no eran monjes en el sentido actual del término, sino misioneros, conservando la fe que aprendieron en Illona. En el libro Verdad Triunfante, en la página 127, se puede leer: exceptuando Kent y Sussex, toda la raza inglesa recibió la fundación de su fe de los misioneros celtas. En 30 años, estos hombres llevaron el Evangelio a Inglaterra y casi 3/4 partes fueron ganadas por su trabajo misionero. Lo hicieron en una era en la que no había internet ni televisión y sin los medios de comunicación modernos de los que disponemos hoy en día. Dios nos ha colocado hoy en diferentes partes de este país, en diferentes partes del mundo. Nos ha entregado su palabra, nos ha entregado el mensaje para que sea llevado a toda nación, pueblo y lengua. Seamos fieles dentro de nuestra iglesia y en las poblaciones donde ésta se encuentre, para que podamos aferrarnos al mensaje y compartirlo con aquellos que no han escuchado que Jesús viene pronto.